Entonces, después de hablar en parábolas, les hablaba a los discípulos y les decía: a ustedes les es dado el poder de codificar, yo se los voy a explicar qué significa la parábola y las palabras que todo el mundo no pudo entender. Ustedes las van a entender. Estos discípulos pudieron entender el lenguaje de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo Cristo: a ustedes les es dado, pero a la demás gente no les es dada? Por la misma razón, en nuestros días actuales, el Espíritu Santo, ¿a quiénes les da a entender? ¿Quiénes, qué cristianos, cuántos líderes espirituales, cuántos hombres y mujeres de Dios están entendiendo lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en el Medio Oriente, la situación futura de México, la situación futura de Europa? ¿Cuántos realmente están entendiendo, no por lo que leen en la o ven en la televisión o leen los periódicos, o por la opinión de los filósofos o de los políglotas o de las personas, entre comillas, expertas, sino por lo que el Espíritu Santo te está revelando? ¿Cuántos son? Acuérdense que Cristo dijo: ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, y que dijo: la mayoría de la gente va por esa puerta. Y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y muy pocos van a entrar por esta puerta. ¿Quiénes son las personas que en esta época Cristo les está revelando y les está dando entendimiento? Como dice Daniel 12, los entendidos entenderán todo al final del mundo. ¿Quiénes son? Los que viven cerca de Cristo, nada más. ¿Por qué a ellos les era dado entender el lenguaje y los misterios de Cristo? Porque desayunaban con Cristo, comían con Cristo, cenaban con Cristo, viajaban con Cristo, y su vida era cerca de Jesús. Y Jesús quiere que entendamos nosotros que podemos estar cerca de Él y tener comunión con Él, porque su comunión íntima es con los que tienen temor de Dios y los que guardan sus mandamientos. A ellos, dice los Salmos, les dará a conocer su pacto. ¿Qué les dijo Cristo de la parábola del sembrador? Ya la vimos en el versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. Ya lo explicamos, ya no tenemos que detenernos en esto. La semilla es un símbolo de la palabra de Dios. La tierra es el corazón humano. La tierra es el corazón humano. Y el sembrador es Jesucristo y todos aquellos que le seguimos y sembramos y predicamos y enseñamos la palabra de Dios. ¿Qué es la primera lección que tenemos que aprender? Que cuando hablamos la Biblia, ahorita en este momento, cuando tú estás dando un estudio en tu casa, cuando abres la Biblia a tus hijos, estamos hablando la palabra de Dios y estamos sembrando, ahorita estoy aventando cientos de semillas, así el Espíritu Santo usa la Biblia para aventar cientos de semillas, y las semillas están cayendo, ahí le caen al hermano, a la hermana, tú allá, hasta atrás. La semilla está cayendo en diferentes terrenos en esta mañana y en todos los que nos escuchan. Y depende la condición en este momento de tu corazón, del terreno, para que lo que estoy hablando y lo que se habla siempre cuando se predica la palabra tenga fruto en tu vida. Cristo dijo que en primer lugar había un tipo de personas, versículo 12, que estaban junto al camino, y venía el diablo y quitaba de su corazón la palabra para que no creyeran y se salvaran. Y sabemos que estas personas son, ya lo vimos la clase pasada, los que no entienden lo que se está hablando. Cuando se predica la palabra de Dios, hay personas que entienden y hay personas que no entienden. Hay muchachas que entienden cuando se les dice: no salgas ni tomes en serio un muchacho que no sea cristiano. Hay muchachos que entienden que no deben de salir con una muchacha cristiana para tomarla en serio. ¿Por qué lo entendieron? Porque en su corazón hay el deseo
de agradar a Dios. Nada más por eso. Dios es el único que ve el corazón. Y cuando Dios ve el corazón de un joven, de un adulto, de una persona grande que quiere realmente hacer su voluntad, Dios le da entendimiento. Y el corazón, nadie más que Dios lo escudriña. Entonces, hay personas que entienden por qué esta guerra, hay personas que entienden por qué aquello, hay personas que entienden por qué tienen que diezmar, por qué tienen que ser generosos, por qué no tienen que ver películas pornográficas, por qué no deben tener otra mujer que no sea su esposa en su mente. Y los que entienden son los que hacen, practican, llevan a cabo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo cumples? ¿Por qué lo practicas? Porque lo entendiste. Y Dios quiere que seamos, dice Efesios 5, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces el primer tipo de corazón, Cristo dice, son aquellos que no entienden y el diablo viene y se lleva la semilla. Si tú escuchas ahorita la palabra de Dios y tu corazón en esta mañana no está listo, si en tu corazón, escúchame, si en tu corazón en esta mañana hay el mínimo rencor, odio o amargura contra alguien, escúchame muy bien. Si en esta mañana alguien me está escuchando que tiene algo de rencor o odio o coraje contra alguien, no vas a poder entender. Bloqueas la semilla. Bloqueas la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Mirad que no haya corazón de vosotros amargura y dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Si en tu corazón en esta mañana hay odio, rencor, amargura, ¿por qué usé estas tres características del rencor, el odio y la amargura? Porque de acuerdo a Efesios 5, el Espíritu Santo se contrista cuando hay esto en el corazón. Si hay algo que contrista a Dios y bloquea al Espíritu Santo, es que en mi corazón hay amargura. La amargura es algo como que tapo totalmente mi corazón a la palabra de Dios. Lo cubro totalmente con una telaraña, que es la amargura, el odio y el rencor. Lo tapo y lo cubro, y en ese momento la palabra de Dios entra. No la entiendo, ahí se queda, llega el diablo y la saca de mi vida. En segundo lugar, vimos también aquellos que cayeron sobre la piedra, versículo 13, Lucas 8. Son aquellos que no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Nos quedamos en la última clase, en el versículo 14 y 15, que terminamos a continuación. Lucas 8, versículo 14 y 15. La tercera clase de terreno. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estas personas que también oyeron la palabra de Dios son personas que sinceramente quieren seguir a Cristo, vienen a la iglesia. Si no estuvieras aquí en la iglesia, no es porque no querías seguir a Cristo, pero vienen a la iglesia porque de alguna manera quieren seguir a Cristo. Estas palabras las necesitamos de lunes a sábado. La palabra de Dios casi no existe en los hogares. Televisión, violencia, asaltos, secuestros, deudas, malas noticias. Y llegamos el domingo, 2 o 3 horas, a alimentarnos, a cargar las pilas, a poder tener una visión más amplia del mundo, del futuro, a través de la visión del Espíritu Santo. Y muchas personas llegan a la iglesia, como muchos de ustedes, sinceramente. Les atrae a muchos el misticismo, son atraídos porque a otros les gusta la religión, las ceremonias, pero tienen un problema muy profundo. Dice el versículo 15, que acabamos de leer, versículo 14, perdón, no llevan fruto, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Qué sucede? Son personas... tercer clase de terreno son personas que podríamos llamarles muy preocuponas. Para usar un término, son personas que continuamente se están ocupando antes de las cosas que van a suceder.
La palabra preocupación significa ocuparte antes, antes, ocupación, llevar a cabo una obra. Te ocupas antes de que suceda y son personas que siempre están preocupadas por 1001 cosas vanas y superfluas y superficiales. Vamos a ver en Mateo capítulo 6. Esta palabra, afán, y el enemigo tan grande de la vida cristiana. Antes vamos a definir la palabra afán. Afán significa estar bajo presión continua, preocuparse crónicamente u obsesivamente de algo o de alguien. Afán, en el lenguaje moderno, llega y culmina en la neurosis. Las personas que continuamente están demasiado, no estamos hablando de no preocuparnos de nada, no nos vamos al extremo, estamos hablando de preocuparnos en demasía de cosas que solo Dios nos puede resolver en la vida, lo vamos a explicar. Y este tipo de personas llegan a un grado de neurosis, de ansiedad, donde están así, llega un momento en que hasta inclusive pueden recurrir a pastillas tranquilizantes, o a tragos de tequila, ¿verdad? O a tragos de alcohol, o alguna válvula de escape, algún anestésico que les permita escaparse de enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. En Mateo capítulo 6, versículo 25, cuando Cristo caminaba con los discípulos y se dio cuenta que Pedro y Pablo, Jacobo y algunos otros estaban, oye, no trajimos tortas para la cena. Oye, ¿ya te dijo el maestro dónde vamos a pernoctar mañana? ¿Dónde vamos a dormir? Oye, y pasado mañana, acuérdate que dejamos las redes y ya no estamos trabajando. Pasado mañana, si algo pasa, ¿qué vamos a hacer? Oye, si llueve dentro de 4 días, porque parece que va a llover, nadie trae impermeables. Y comenzaron los discípulos, tal vez, a tener este tipo de conversación entre ellos, y Cristo aprovechó que el ser humano, por naturaleza, es así, preocupón, y qué voy a comer, y qué voy a dormir, y en dónde voy a vivir, y en qué casa, quién va a pagar mi colegiatura, quién va a velar por mis hijos, y si mi esposo se muere, bla, 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 bla. Este tipo de tendencia mental del ser humano es normal hasta ese momento, no cuando se convierte en algo crónico. Versículo 25, por tanto les digo, no se afanen por su vida. No se afanen por su vida, es una orden. No vivan todo el día preocupados. No dejes que las presiones, las necesidades económicas, la incertidumbre de la vida se conviertan en algo que te quite el sueño. No permitas que la incertidumbre del futuro llegue el momento en tu vida en que inclusive te quite tu comunión conmigo. Porque esta es la clase de cristianos o de personas en la parábola del sembrador que por los afanes, por dejarse preocupar demasiado y pensar más en el qué comeré, qué invertiré, qué voy a trabajar 3 turnos para que me alcance, inclusive hasta dejas ya de estudiar la Biblia y dejas de discipularte. ¿Por qué? Porque crees que es más importante eso que buscar a Dios. Estas personas comienzan a ahogar dentro de su vida la palabra de Dios. No se afanen por su vida qué han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús, en primer lugar, con una pregunta, nos hace reflexionar. Si estás vivo, ¿qué es más importante? ¿La comida que te tragas o la vida que tienes? ¿El vestido que traes puesto o la vida que tienes? ¿El techo que tienes o la vida que tienes? Bueno, desde luego que si no tuviera vida, no me preocuparía en alimentar mi cuerpo, ¿verdad? Si no tuviera vida, no me preocuparía buscar un techo. Si no tuviera vida, no me preocuparía qué vestirme, pero como estoy vivo, necesito preocuparme por qué comer, dónde me voy a vivir y con qué me voy a vestir. Entonces concluimos que la vida
es más importante que las necesidades alrededor. Entonces, si estoy vivo y no me he muerto, ¿qué significa? Es a donde nos quiere llevar el Espíritu Santo en esta mañana. ¿Qué significa? Que si estoy vivo es porque Dios me está sosteniendo mi vida. Y si estoy vivo es porque Él me dio la vida y Él no quiere que me vaya a casa todavía. Y Dios no me va a dejar en un hoyo, ni muerto de hambre en la calle, ni me va a dejar sin trabajo. ¿Por qué? Porque soy su criatura y además soy su hijo. Somos sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya llevas días sin dormir? ¿Por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué crees que Dios te ha abandonado? ¿Por qué crees que ya Dios te ha desamparado y te ha dejado y no se va a preocupar en ti? ¿Por qué? Porque has comenzado a alejarte de Él. Y has permitido que los afanes entren a tu corazón y las preocupaciones le ganen a la fe. Por eso vives como vives. Por nada estén afanosos. La vida que tienes es más importante que lo que tienes. Y si te doy la vida, dice Cristo, ¿no te daré el vestido? Si estás vivo, ¿no te daré de comer? ¿De quién depende de tu vida? ¿De mí? ¿Tú crees que te voy a dejar morir de hambre? ¿Tú crees que no me interesa que tus hijos tengan escuela? ¿No crees que me interesa que tengas una casa decente donde vivir? ¿No crees que me interesa que tengas un vehículo decente para transportarte? Dios sabe todas nuestras necesidades, pero ¿por qué muchos no la tienen? Porque están llenos de afanes, y el afán y la preocupación de esas cosas han hecho que han abandonado a Dios. Te han ganado las preocupaciones de la vida. La incredulidad es más grande ahora en tu vida que la provisión de Dios, y ante la incredulidad Dios no puede operar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo, otra vez en el original griego está en imperativo. Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Pablo repite otra vez lo que los apóstoles le dijeron que les dijo Jesucristo. Por nada, que no haya nada en la vida, nada que saque tu paz de tu corazón, que te quite el sueño, que te ponga nervioso, que llegues a la ansiedad. Mi hijo se fue, mi hija se fue, ya se fue tu hija, ¿y qué? Con esto no la vas a hacer regresar. Tranquilízate, cae de rodillas, no estés afanada, no permitas, se fue tu hija, ok, ya se fue, ya se la surtió su marido. Tú con esta ansiedad, con esta actitud, no vas a resolver nada. Híncate, tranquila, tranquilo, cae de rodillas y voltea hacia el cielo, eleva tu alma hacia Dios. Recuerda que Dios te está esperando para que le lleves, para que le presentes, para que le encomiendes tus caminos. Esta es la fe. En ese momento, no dejar que el afán, la neurosis, la ansiedad se apodere de nosotros. Por nada estéis afanosos. Ahora, ¿cuál es el remedio? Sino, o sea, al contrario de esto, Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En lugar de que dejes, mi hijo, me quedé sin trabajo, mi esposo se fue, mi esposa se fue, lo que sea, eso no te va a ayudar, va a empeorar tu salud, a empeorar tus emociones, te va a paralizar, no te va a dejar pensar bien, vas a tomar una decisión equivocada. Cálmate, tranquilino, pino cocolino. Aplácate, tranquilo. Sean conocidas, cae de rodillas en ese momento, híncate. Sean conocidas delante de Dios. Dale a conocer tu problema. ¿Que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe, pero en el momento en que se lo das a conocer, estás actuando en fe. Él sabe que tú tienes eso, pero Él quiere ver en ti tu fe en acción.
Dale a conocer eso, porque al hacerlo le estás diciendo: Padre, no voy a dejar que esto me quite mi paz, ni me quite mi inseguridad, ni me lleve al hospital por un problema cardiovascular, ni menos que me un ataque al corazón por vivir con ese estado de nervios y de neurosis constantes. Padre Santo, ahí está mi hija, se fue de la casa, Señor. Se fue mi hijo, Señor, de la casa. Padre, tú tienes cuidado de ella. Yo quiero seguir confiando en ti. Yo no voy a cambiar a mi hija, ni la voy a traer de los pelos, ni a mi hijo tampoco. Yo te la pongo en tus manos, Padre, es tu criatura. Tú la amas más que yo. Yo quiero tener paz. Yo tengo que seguir funcionando en mi casa normal. Tengo otros hijos a atender. Tienes a tu esposa que atender, tienes el trabajo. Y en ese estado no puedes funcionar. Entonces no permitas que un hijo o una hija te roben el cariño, el amor, la paz que tus otros hijos necesitan ver en nosotros. ¿Me vas comprendiendo? Sacrificas por un acto de incredulidad a tu demás familia. Y no es justo que llegues a tu casa así, porque amargas a todos y pones a todos de correr. Por nada estén afanados. Dale a conocer a Dios todo. Y versículo 7, y mira lo que va a pasar. Y la paz de Dios. ¿Saben ustedes qué significa la palabra paz? La palabra paz en el griego es la palabra E de Enrique, I latina, R de Raúl, E de Enrique, N, e Irene. E Irene en el griego. Y significa unir dos cosas que estaban separadas. Es lo que significa paz. Unir dos cosas que estaban separadas. Cuando Saddam Hussein entregue las armas químicas en el caso de Irak, entonces están separados ahorita Estados Unidos, Gran Bretaña, Estados Unidos y los que apoyan esto, están separados por una actitud. Cuando este individuo haga esto, hay paz, o sea, se vuelven a unir otra vez, porque la paz es algo que nos une. Si hay un pleito con mi esposa, hay un problema que nos está dividiendo. Para que yo tenga paz con mi esposa, tiene que haber justicia primero. La justicia es antes que la paz. Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Primero la justicia de Dios se cumplió en la cruz, y cuando Cristo cumplió la justicia de Dios, tenemos paz para con Dios en la cruz del Calvario, en la sangre derramada con Dios. Antes yo estaba separado de Dios, Cristo es el pegamento, el que hizo la justicia, y ahora Dios y yo tenemos ¿qué cosa? Unión. La paz es unir dos cosas separadas. Entonces, cuando hay problemas a nuestras vidas, cuando hay demasiadas preocupaciones, estas preocupaciones y estos problemas, miren lo que sucede: comienza a separarnos de Dios, comienza a meterse en medio esa preocupación porque la consideramos más grande que la capacidad de Dios para resolverla. Comienza a hacerse una brecha entre Dios y Dios, y mientras más afanado y más afanada, más te alejas de Dios. Y mientras más te alejas de Dios, peor te va en la vida. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, cuando me doy cuenta que algo me está separando de Dios, mi incredulidad, mi incertidumbre, mis afanes, mis preocupaciones, y corro a Dios y caigo a rodillas, ¿qué pasa en el momento que hago oración con Dios? ¿Qué pasa? Me pego con Dios. ¿Qué es la oración? Comunión con Dios. ¿Y cuál es el resultado? La paz de Dios. Ya me uno en mis pensamientos a Dios. Y al dejarle a Dios mi hija, mi hijo, mi problema, mi trabajo, mi futuro, mi enfermedad, al dejárselo a Él y al dárselo a conocer a Él, la paz de Dios tiene una característica sobrenatural. Aquí lo dice: sobrepasa el entendimiento humano. ¿Qué significa esto? Yo no sé. ¿Por qué? Tengo este problema en mi casa y estoy campante y tranquilo. Yo no sé cómo es posible que esa hermana, 3 de sus hijas se le fueron, el otro se fue a la barranca, y la hermana pues sí está triste y todo, pero está con paz, confiada en el Señor. ¿Por qué? Porque hay algo sobrenatural operando en la hermana, operando en mí, que puede operar en ti, la paz de Dios. Y te puede mantener así, estable.
la paz de Dios te mantiene, nos da seguridad, la paz de Dios nos hace acostarnos tranquilos, la paz de Dios nos hace caminar en la vida, nos da una dirección, un rumbo. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Me doy el tequilazo, ok, 3 o 4 horas, todas las mujeres son igual y todo, y la cruda es peor todavía. Te pasas 2 pericazos y te metes 2 que 3 bachichachos de mota, y el anestésico que tú quieras huir, o el psicotrópico que quieras usar, es temporal. La paz de Dios es permanente. Ahora, en el versículo 7, vean ustedes que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? ¿Cómo opera en nuestro ser? Dice la Biblia, guarda. En el griego significa poner un cerco alrededor. Cerca, protege, ¿qué cosa? Mi corazón en primer lugar. En el orden de Dios, primero es el corazón y después mis pensamientos. ¿Saben por qué? Cuando una persona comienza a preocuparse, la mente humana es como un archivero. Un archivero hay la A, la B, la C, la D, la E, la F, etcétera, etcétera. Y cuando ese archivo, cuando tú sacas el archivo de la F y lo metes en la A y el de la E lo metes en la H, ¿cómo se llama ese archivero? Es un archivero confuso. Hay desorden en el archivero. Hay desorganización en la secretaria, en su cajón de su escritorio, cuando hasta alacranes brincan ahí del escritorio. En la mente sucede lo mismo. Las preocupaciones comienzan a hacer que me salten el orden de mis prioridades, porque la A es Dios, la B es mi esposa, la C es mis hijos, la D es mi trabajo, y la obra de Dios o la iglesia está en el 4º lugar, para que se sorprendan. Hay hermanas que llegan aquí a la iglesia, la iglesia es primero, y llegas ahorita y tienen los sartenes sucios, no lavaron desde ayer la casa, pero eso sí están muy entregadas a la obra de Dios, cuando ellas tienen que entender que su prioridad es su casa. Pon tu casa en orden y después ven a servir a Dios. Igual sucede con nosotros como varones. Primero poner la casa en orden y después venimos a servir a Dios. Entonces, cuando mis prioridades están tergiversadas, hay confusión en mi mente, hay desorden en mi mente y se refleja en el corazón. Comienza el corazón, pum, pum, pum. ¿Por qué el corazón está así? Porque la mente le está mandando mensajes equivocados. Dios hizo mi mente para que le mandara mensajes a mi corazón de paz, de tranquilidad, de seguridad, y mi corazón en lugar de ¿qué altera el ritmo cardíaco? Las preocupaciones, la neurosis, la ansiedad, y ahí se comprobó en la medicina psicosomática, soma cuerpo, psicomente, que las actitudes de la mente afectan el corazón, el vaso, el páncreas, el hígado, el estómago, los intestinos, y si mi mente está tranquila, de ahí viene el dicho, mente sana en cuerpo sano. La Biblia fue escrita hace 2000 años y nos está dando las cosas que se descubrieron recientemente. Cuando vengo a Dios y le digo, Padre Santo, te entrego este problema, no quiero tener este afán, viene la paz a mi corazón primero, y primero se calma mi corazón. Cuando ya deja de latir mi corazón y se pone en orden, mis pensamientos comienzan a funcionar, porque todo fue puesto en orden por el Espíritu de Dios. Dice en Romanos capítulo 13. Ojalá que estén aprendiendo algo. Vivimos una época, amados santos, donde el 10% de la humanidad tiene úlcera estomacal, por causa de la neurosis en que el mundo está viviendo. Vivimos una época de demasiada velocidad.
es un avance de la tecnología y de la ciencia, de los medios de comunicación, falsos cristos, tentaciones morales, filosofías que están tratando de arrinconar al ser humano en la neurosis, en la ansiedad, y nosotros no tenemos por qué ser barridos y llevados con la humanidad, porque somos hijos del Altísimo. Tenemos que funcionar de otra manera. Tu cuñado, tu suegra, tu tío, tus primos viven como viven y en el acelere que traen porque no conocen a Jesús. Y tú y yo somos la luz de ellos para poder alumbrarles el camino, y no como estos, ustedes saben, hace 5 días aquí en Gustavo Vaz, 7 muchachos menores de 20 años a las 5 de la mañana se estrellaron una camioneta Pointer y los 7 se mataron. Pregunta, en primer lugar, a las 5 de la mañana, ¿qué hacían 7 muchachos menores de 20 años en una camioneta? ¿Qué hacían? ¿De dónde venían? ¿De ver Bambi? El acelere, arrancones. ¿Alguien te pasa? Ayer veníamos en una avenida y pasó un BMW y otro lo quiso pasar. Y fíjense ustedes cómo la naturaleza humana, ¿con qué me pasas? Y el otro, ¿quién que lo quiere alcanzar? Y ahí estaban 2 locos retándose sin conocerse a ver qué carro corre más. Solamente por el orgullo de no dejarlo pasar. Qué loca está la humanidad. Y tú ves un ruta 100 y lo quieres pasar también. Dice en Romanos capítulo 13, Romanos 13, versículo 12 al 14, Romanos 13 del 12 al 14, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que pasa en el tercer caso de Cristo en la parábola del sembrador? Dice Lucas 8, versículo 14, la que cayó entre espinas son los que, ahogados por los afanes, después sigue las riquezas y los placeres de la vida. Esas películas, basta que veas una sola película con pornografía a la semana para que lo que salga de esa película entre a ahogar la palabra de Dios en tu vida. Basta que estés preocupado. Llega un hermano el otro día y me dice: Armando, no me alcanza para comer, voy a buscar 3 empleos para sostener a mi casa. Le dije: ¿sabes una cosa? Mira, quiero que me acompañes a los Salmos, vayamos a los Salmos, y les voy a mostrar lo que le enseñé a este amado hermano con la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Dice la Biblia, aquí en los Salmos, en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice la Biblia que si no es Dios el que está operando en mi casa, y yo estoy buscando a psicólogos, a psiquiatras, pero no es Dios el que está en mi casa, velando, guardándome. Yo le pongo a mi casa alarma, le pongo a mi coche blindaje, me contrato 5 guaruras. Si no es Dios el que me está cuidando, aunque traiga un ejército a mi alrededor, de nada me sirve. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del blindaje, de los guaruras, del dinero. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este es el mensaje que nos quiere dar Dios. Si Él no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora miren lo que dice a continuación. Por demás, versículo 2, es que te levantes de madrugada y que te vayas hasta en la noche a dormir, a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay personas que se levantan a las 7 y trabajan, y llegan a las 10 y se creen: no, yo trabajo todo el día y soy persona responsable. Qué bueno que hagas todas esas cosas,
Pero si eso te ha quitado el sueño, si eso te ha quitado tu comunión con tu esposa, tu comunión con Dios, que ni a tus hijos puedes ver, eres un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo delante de Dios. Porque sin que tengas que trabajar tanto, ni esforzarse tanto, dice la Biblia que es a su amado a quien Dios le da el sueño. No necesitas 3 turnos para trabajar, necesitas un solo turno y darle antes tu corazón a Dios. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Y terminamos con la última clase de terreno en Lucas 8, versículo 15, la buena tierra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estas personas son las personas que tienen un corazón libre de estos afanes, de estos placeres, de esta codicia, de esta avaricia. La avaricia de querer tener más, de guardar más, impide que tenga entendimiento. Me roba la semilla de Dios, afanes, riquezas y placeres. Estos son las personas que cuando oyen la palabra, dice la Biblia, la retienen. Aquí es importante la palabra que dice, y recto retienen la palabra oída. La palabra recto es kalei en el griego, con K, kalei. Significa honesto, noble, sincero, justo. Estas personas son las que vienen a la iglesia, las que oyen a Dios, porque realmente están buscando qué hacer para Dios y cómo agradar a Dios. Veamos rápidamente 3 ejemplos y terminamos. Hechos 2:41. Cuando inicia la iglesia, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Observen, los que recibieron la palabra hicieron algo. Llevaron a cabo una orden, manifestaron con esta ceremonia externa que realmente habían recibido la palabra. ¿Qué fue? Se bautizaron. ¿Qué cosa es el bautismo en agua? El bautismo en agua no nos salva, no salva a nadie. Efesios 2, 8, 9, no es por obras. Y el bautismo es una obra, es un rito, es una ceremonia. Pero es el único rito o sacramento junto con la cena del Señor que se nos ordena para demostrar lo siguiente. Muy bien, yo recibí a Cristo, sí. Y aquí, Padre, gracias porque entraste a mi vida, pero voy a ser de la secreta. A nadie le voy a decir que recibí a Cristo, yo voy a seguir mi religión, no voy a ofender a nadie, no me voy a volver un fanático, ni un religioso tampoco. Yo voy a seguir igual que como estoy. Cuando tú recibes a Cristo realmente, honestamente, entonces la Biblia dice, arrepiéntanse y bautícense, Hechos 2:38. El bautismo es un testimonio público, porque siempre se hacen cuando hay 15, 20, 40, 100 personas, donde a todo ese grupo de personas, invitas a tu familia y todos, les estás diciendo que el momento en que te sumerges en el agua, estás identificándote con la muerte de Cristo, y cuando te sacan del agua, te estás identificando con la resurrección de Cristo. O sea, que lo que te pasó al recibir a Cristo, que es morir con Él, y ser crucificado con Él, y resucitar con Él, lo simbolizas exteriormente a través del bautismo. Todo esto simbolizado en el bautismo es lo que ya te pasó espiritualmente, pero físicamente lo haces para decirle al mundo, en el momento que me bautizan, me pongo el uniforme de la América. ¿Verdad? ¿Se imaginan ustedes hoy en la tarde la mitad de la América y la mitad de las Chivas una camiseta? Oye, todo el mundo se confundiría, ¿no? El momento en que tú estás de un partido, te identificas con el uniforme.
En la guerra los alemanes traían uniforme negro, los americanos verde oliva, y el uniforme representaba al ejército y al reino que servían, igual que en los partidos de fútbol. Entonces, cuando eres cristiano, nos ponemos el uniforme cuando nos bautizamos. Públicamente, no me da vergüenza decir a todos ustedes, he decidido seguir a Jesucristo. Y en segundo lugar, en Hechos 17:11, en segundo y último lugar, en Hechos 17:11, estos, dice la Biblia, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues otra vez recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y después qué hicieron? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si era así. Las personas que verdaderamente han recibido a Jesucristo y que la semilla ha caído en buena tierra, esas personas desde ese momento en adelante por toda su vida comienzan a leer la Biblia. Vienes todos los días de alguna forma y le buscas y la lees y comienzas a formar un hábito en tu vida, pero llega el momento en que ya no puedes separarte ni desligarte de estas sagradas Escrituras. Y estás buscando y estudiando y preguntando y tienes muchas preguntas y parece que aquí hay contradicción y pues parece que no es cierto y comienzas a tener entendimiento y comienzas a escudriñar, que significa hacer hoyos en el griego, hacer pozos. Ya no pasa solamente como antes, ¿verdad? Jesucito mío me dice comer una noche de día, no el pan. Y esos eran los devocionales que teníamos, ¿no? Ahora venimos a ver esto, porque dice, a ver, la concordancia, voy a buscar esta palabra aquí en la concordancia, mi diccionario bíblico, comienzo a hacer estudios, comienzo a pasar apuntes, comienzo, el predicador está tomando cosas que me interesan y las comienzo a apuntar, comienza a nacer dentro de mí amor por la Biblia y por el conocimiento de la verdad. Cuando una persona mantiene esta palabra, el diablo no te la puede arrebatar. Las pruebas, las tribulaciones y los ataques que recibes solo confirman que eres verdaderamente una persona que estás dando fruto y dan fruto con paciencia. Estas personas son perseverantes, estudian, crecen, soportan las aflicciones, soportan los malos tratos, comienzan a ser humildes y cada día crecen más y más en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿A cuál de los 4 casos de la palabra del sembrador pertenece tu corazón? Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, por abrirnos el entendimiento y decodificarnos lo que está escrito en misterios en la Biblia con el propósito de que no cualquier persona entienda los misterios del reino de Dios. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio a nosotros, que nos has dado conocer qué significa. No para enriquecer el intelecto, sino para que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Para que continuemos dando fruto, sabiendo que todas las